Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos al periodista Juan Carlos Rutilo. Juan, primero que nada quiero darte las gracias por aceptar la invitación y hablar un ratito de fútbol con nosotros en estos tiempos de cuarentena. Gracias a ti, Oliver, ¿verdad? Por la invitación y bueno, por permitirme compartir contigo y con toda la gente. Juan, antes de hablar de tu carrera, cuéntanos cómo estás llevando esto de la cuarentena, el confinamiento, ya más de 3 meses, ¿cómo lo estás llevando para allá? Sí, bueno, de verdad que lo llevamos como creo que la mayoría, ¿no? Cuidándonos mucho, estando en casa por todo el tiempo posible, tratando de cumplir con todas las normas de salubridad. Yo estoy en Miami. Por acá los casos han repuntado muchísimo, han vuelto a cerrar los negocios, de verdad que es bastante alarmante, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de cumplir con todo, sí seguimos al pie de la letra todas las indicaciones y bueno, esperamos mantenernos sanos. Juan, para hablar de tus inicios, cuéntanos cómo inició esa pasión por el periodismo deportivo, cuál fue tu casa de estudio y cuáles fueron tus primeros pasos en el fútbol. Bueno, desde pequeño siempre jugando fútbol en cualquier torneo, cualquier campeonato con amigos, fútbol, si se quiere, formando parte de algunas selecciones o preselecciones cuando era joven, menos de 15 años. Creo que Gila como jugador fue a disputar un torneo en Argentina, en Mar del Plata. Tuvimos 2 semanas jugando un torneo con una selección de Venezuela, pero era sub-15. De allí en adelante, pues realmente no, vamos a decir que no llegué a estar al nivel de poder seguir formando parte de las selecciones. Y bueno, obviamente pues cambió todo, uno se lo toma más que todo desde el punto de vista amateur, compartir con amigos, pasarla bien, pero bueno, siempre con mucha competitividad, ¿no? Siempre queriendo ganar. De allí en adelante, bueno, seguí pues mi vida, estudios. Lo primero que estudié fue publicidad, saqué el título de publicista. De allí, estando en la publicidad, pues había una cátedra de radio que formaba parte de la carrera. La radio es un medio que a mí me apasiona muchísimo y siempre hablaba con el profesor Martín Ramos, por cierto, un gran profesor. Siempre hablaba con él con respecto, bueno, cuando iban a volver a abrir los cursos de locución. En ese momento pasó un tiempo cerrado los cursos de locución en Venezuela, solamente los daban en la central, pero los tuvieron cerrados. Los volvieron a abrir, ahí me inscribí, saqué mi título de locución, siguió creciendo la pasión por la radio como tal, como medio. Y obviamente, de verdad te digo, nunca me propuse ser periodista deportivo, nunca me propuse ser comentarista, analista. De verdad que no era una tarea que tuviese como pendiente, ¿no? Las cosas se fueron dando y una cosa me fue llevando a la otra. Entonces, a la par que yo iba estudiando, yo trabajaba en una empresa de mi papá, distribuyendo productos naturales. ¿Okay? Entonces, en ese interín había una persona que tenía una tienda naturista y que tenía un programa de fútbol. Entonces yo iba y me sentaba en la tienda, por supuesto, era como que el cliente que más quería visitar, porque allí me podía pasar toda la tarde hablando de fútbol con él. Entonces un día me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un programa de radio, te voy a invitar al programa de radio, para que esto mismo que estamos hablando aquí, me decía, en la tienda, lo vamos a hablar ahí en la radio. Y bueno, realmente creo que esa fue mi primera vez frente a los micrófonos. El programa se llamaba Mi Pasión por el Fútbol, lo transmitía Radio Deportes 1590 AM, todavía esa estación está ahí al aire. Gracias a Dios, me alegra cuando los medios se mantienen, aunque bueno, sé que lo difícil que es en estos días. Pero bueno, esa emisora de la familia Mayor, allí estuve con el Pollito Sandoval, Francisco Sandoval. Con él realmente fue con quien yo di esos primeros pasos en la radio. De allí en adelante pues seguí preparándome, empecé a hacer cualquier cantidad de cursos que habían, los cursos de periodismo deportivo que hacían Edgardo Bronner y Daniel Chapela.
bueno, todos los cursos posibles que habían. De allí empecé a estudiar comunicación social en la Santa María también. O sea, si te pones a ver, fueron las cosas como al revés, ¿no? La gente primero estudia y después va a los medios. A mí como que me tocó no muy de la manera normal. Entonces, bueno, empecé allí, estuve en Radio Deporte, a la par también comencé el programa en Radio Sintonía, 1420 AM. Después, con el tiempo y formando parte de los cursos de Daniel Chapelle y de Edgardo Runner, también estuve con ellos en RCR y 750M. Y bueno, de verdad que eso pudiéramos decir que fueron mis inicios, ¿no? En la radio. De allí también en ese interín era la época de las páginas web en el 2002, por ahí un poquito antes, y entonces allí nace la idea de lavinotinto.com, porque la intención era darle difusión al fútbol venezolano. Era muy poco a veces el espacio que tenían los medios, en la radio. Y bueno, dije, bueno, todas las entrevistas, todo el contacto que tenía directo con los jugadores, empezamos a escribirlas allí en lavinotinto.com, y allí en ese momento también, entonces, como quien dice, de la radio voy llevando también a la par la página web, ¿no? Lavinotinto.com, que como te digo, fue creada ya en el 2002, tiene ya 18 años al aire esa web. Sí, podemos decir que esa cuenta, junto con la de Petrocelli y la de Ruta Vinotinto, son una de las pioneras, digamos. Sí, de verdad que sí, podemos decir que son de las páginas, de las cuentas realmente, ¿no? Que tienen mucho tiempo bueno, informando de fútbol venezolano, con sus altos y sus bajos. Hay veces que pasan algunas cosas en el deporte, pero sí, allí hemos estado constantemente tratando de difundir todo lo que hacen los venezolanos. En la Vinotinto también, bueno, que comenzó como dándole mucho empuje al fútbol, pero después resulta que todas las selecciones nacionales empezaron a vestirse de vino tinto, todas se querían identificar con el color, cosa pues por supuesto fabulosa. Nosotros también hemos pasado momentos en los cuales también informamos de todas las disciplinas, pero bueno, siempre la gente cuando entra a lavinotinto.com, pues lo primero que quiere ver es fútbol. Sí. Juan, cuéntanos un poco cómo se da tu llegada a Meridiano Televisión y cómo nació esa idea o esa pasión de apostar por el fútbol nacional en aquellos tiempos donde nadie creía en el fútbol nacional. Sí, bueno, la intención de apostar por el fútbol nacional, de verdad te digo que fue, si se quiere, por estar en contacto con ir a los partidos, ¿no? Iban mucho a los partidos en el Brígido Iriarte, se jugaba en aquel momento. Era muy poca la gente que iba a ver los partidos, que iba gente, ¿no? Pero de verdad te digo que creo que no llegaban a 500, ¿no? Y no sé si exagero, pero más o menos a un partido de fútbol profesional ese era más o menos el número de personas. Entonces la intención era tener el contacto con el jugador. Había encontrado la posibilidad, me acreditaba, me estaba preparando, o sea, ya manejaba el tema, iba a los partidos, iba a los entrenamientos, entonces veía el día a día de todos los jugadores. En ese momento el torneo nada más tenía 10 equipos, un torneo venezolano. Entonces era la posibilidad de poder hablar directamente con ellos. En el programa cuando comencé con el Pollito Sandoval hablábamos mucho de fútbol europeo, de Real Madrid, Barcelona, y de verdad, bueno, eso es una pasión, por supuesto, todas la tenemos, pero no tenía la posibilidad de hablar con el protagonista, ¿no? El tipo que acababa de meter los goles, cosa que sí me permitía el fútbol venezolano. Veía el partido, lo analizaba desde la tribuna y de ahí en adelante pues, bajaba a hacerle preguntas, qué te pareció el gol, por qué, y escuchábamos, ¿no? la opinión del protagonista. Entonces eso me parecía realmente espectacular. Además eran nuestros protagonistas, ¿no? O sea, los protagonistas del fútbol venezolano, de los nuestros. Entonces por allí pues quería era darle prioridad a los nuestros porque eran a los que tenía la posibilidad de conversar con ellos, de verlos en acción, de ir a los entrenamientos, como les decía. Entonces por allí pues nace esa pasión. Buscábamos difundir sus testimonios, sus reacciones en radio, en la web, escritas también. Entonces allí comenzó esa pasión. Después me preguntabas lo otro. ¿Tú Meridiano Televisión?
la llegada de Meridiano Televisión. Bueno, precisamente vamos a decir, por esta pasión de estar siempre cubriendo al fútbol venezolano, cubriendo a la Vinotinto, porque bueno, buscaba la manera de lograr el financiamiento o vender los patrocinantes para poder viajar y acompañar a la selección. Entonces llegó, en algún momento tuve una participación en un programa que se llamaba Gol Vinotinto. Allí estaba Tomás Muñoz, lo producía Carlos Malavé. Pero fue, si se quiere, fugaz, ¿no? Después realmente sí llega la oportunidad cuando me contacta Juan Andrés Daza, que ya lo conocían por estar en el medio, pero nos contacta Juan Andrés Daza a mí y a Carlos Suárez. En ese momento fuimos los dos, entramos a la par a Meridiano Televisión, y bueno, nos propone que empecemos a formar parte de Tercer Tiempo, del programa Tercer Tiempo. Creo que sería por ahí 2004. 2005 más o menos, y entramos allí a hacer Tercer Tiempo. En ese momento la idea era que hiciéramos el programa con él, con Juan Andrés. Hubo un cambio de gerencia ahí en Meridiano. Juan Andrés pasó a formar pasó a tomar el cargo de gerente general, entonces él no pudo estar mucho en Tercer Tiempo, entonces ahí compartía algunos espacios con Richard, aunque ya Richard creo que ya iba de salida a ESPN, con Richard Méndez, pero con el que más compartíamos a diario era con Leopoldo Salazar. Entonces entre los tres, Leopoldo Salazar, Carlos Suárez y yo, hacíamos Tercer Tiempo. Podemos decir que ese fue mi inicio en televisión. Oye, ¿qué anécdotas y qué vivencia nos puedes contar de esa etapa, sobre todo de esas transmisiones que enamoraron a todos los venezolanos de la Vinotinto? Bueno, vivencias, cantidad, ¿no? De verdad que transmitir a la Vinotinto es tremendo, de local y de visitante. De verdad que eso fue una de las cosas que más me dejó la Vinotinto. Fue, primero, que tuvimos la posibilidad de seguirla por todo el continente, ¿no? Por toda Sudamérica. Si mal no recuerdo, creo que llegué a hacer entre 3 o casi 4 eliminatorios, o sea, partidos de local y de visitante, donde jugaba la selección, ahí estábamos. Experiencias pues increíbles todas. Pudiera decir que también hay las alegrías cuando se ven los goles, que obviamente cuando uno está en una transmisión pues pocas veces no los podemos expresar, o por lo menos no nos liberamos como se puede liberar un fanático cuando grita un gol, ¿no? La vivimos de otra manera. Y tristezas pues muchas también, ¿no? Tristezas cuando perdía la selección, cuando quedábamos fuera del mundial, cuando veíamos a los jugadores llorando, y nosotros estamos ahí al pie de la cancha y con todo el dolor, ¿no? Porque yo creo que los jugadores lloraban y nosotros hacíamos milagros para contener las lágrimas también, porque lo vivíamos muy de cerca, cuando se nos escaparon las posibilidades de ir al mundial, ¿no? Con Richard en su momento, sobre el final no tanto, pero sobre todo con Farías, que Venezuela estuvo muy cerca de ir a un mundial, y me tocó entrevistar a los jugadores que estaban pues destrozados en Puerto Ordaz, llorando todo. Algunos pues claro, ya teníamos comunicación, nos conocíamos, sabíamos quién podía hablar, quién no, también éramos respetuosos en ese sentido, pero bueno, de verdad que muchas emociones las que uno vive alrededor de la selección. Pudiéramos decir que el centenariazo fue una de las mayores. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. Esa fue una de los grandes momentos del fútbol venezolano. La verdad que uno todavía pasa en los años y se siente un privilegiado de haber podido vivir ese momento tan de cerca. De ese centenariazo, por ejemplo, me recuerdo que yo estaba con Alejandro Chacón, que era el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el jefe de prensa de la Federación, el jefe de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol en ese momento. Los dos vimos el partido arriba, en la segunda bandeja, ¿no? del centenario. Y de verdad te digo que, bueno, la pasamos, si se quiere, con mucha preocupación, porque cuando Venezuela marca el primer gol, éramos él y yo nada más, los únicos dos venezolanos allí, estamos rodeados de uruguayos. Nos levantamos realmente, ¿no? Nos abrazamos, casi que gritábamos el gol ahí entre nosotros dos. No estamos en ninguna transmisión, sino simplemente estábamos viendo el partido, pero
veíamos el juego y no lo podíamos creer, estábamos ganando 1-0. Los uruguayos nos empezaban a mirar feo, nos miraban mal, como que, no. Venezuela anota el segundo gol, nos volvemos a levantar, él y yo, nos abrazábamos, difunto, además hay que decir hoy en día Alejandro Chacón, el difunto Alejandro Chacón, Dios lo tenga en su gloria. Nos volvimos a abrazar festejando ese gol y ahí los uruguayos nos querían linchar. O sea, de verdad que no podían creer que nosotros estábamos allí en medio de ese palco y que estábamos viendo y que estábamos celebrando los goles, ¿no? Como le digo, en la medida de lo posible de un periodista, pero bueno, ahí estábamos disfrutando los goles que estaban. Y ya en el tercer gol que marcó Venezuela, pues bueno, nos paramos, no lo podíamos creer, seguimos ahí. En ese momento todos los uruguayos, la mayoría de los que teníamos alrededor de nosotros, se pararon y nos aplaudieron, nos decían muy bien venezolanos, nos están ganando como debe ser, nuestro reconocimiento. O sea, simplemente una anécdota, ¿no? Como tal, pero de verdad que, porque nosotros no estamos jugando, pero bueno, era la manera de que la gente estaba viviendo el partido allí, que ya se veían totalmente abrumados por lo que había hecho la Vinotinto en el terreno de juego. Después de allí terminó el partido y nos fuimos bajando, bueno, imagínense, de una bandeja de un segundo piso del Centenario, hicimos milagros para llegar hasta la parte de abajo, no nos dejaban pasar, él era el jefe de prensa y de repente, bueno, nos abrieron la puerta, llegamos a estar allí en el terreno de juego, los jugadores todavía se abrazaban, todo el cuerpo técnico, claro, éramos poquitos los periodistas venezolanos que estábamos allí, los jugadores por supuesto en medio de toda esa emoción también nos abrazaban. Richard, si mal no recuerdo, Richard Páez estaba suspendido en ese partido, si mal no recuerdo, pero él llegó también abajo y bueno, de buenas a primeras estaba metido yo en el camerino con la selección. De verdad que viendo el festejo de los jugadores, o sea, entre toda la alegría, la algarabía, terminé en el camerino de los jugadores hasta que llegó un momento que dije, hey, un momento, no es el lugar en el cual yo debo estar, o sea, yo era un periodista y de verdad, bueno, me retiré, yo me salí, vi el momento, los jugadores festejando, todos gritaban, lloraban, pero me salí y después me fui directo a la sala de prensa por dentro de los pasillos del Centenario y ahí esperamos a Richard Páez y bueno, de verdad que una emoción tremenda de verdad que vivimos ahí en ese centenariazo. Y un momento que te digo también que me marcó mucho fue cuando Venezuela le ganó 1-0 a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. En ese momento también Richard Páez estaba suspendido, que estaba dirigiendo desde arriba con radio, con walkie-talkie. Y en ese momento yo el partido lo cubrí, yo estaba atrás del arco donde Arango metió el gol, o sea, si llegan a ver el video, habíamos 3 personas nada más. Los de RCTV, que era Alberto Camardiel, creo que estaba Fernando Casal y Miquel Pérez, que estaba allí, y yo estaba del otro lado. Éramos las únicas 4 personas. Claro, porque ¿qué sucede? Cuando está el partido, los camarógrafos se van del lado donde ellos esperan que van a ver los goles. Okay, entonces jugaba Venezuela contra Colombia. Todos los camarógrafos estaban detrás del arco de Venezuela, esperando los goles de Colombia. Pero no había nadie del lado detrás de Mondragón, que era el arquero de Colombia. Solo nosotros, los venezolanos, esperando el gol de la Vinotinto. Llegó el zurdazo espectacular de Arango y llegó ese gol. Venezuela ganó ese partido. Como yo estaba abajo en el terreno de juego, cuando voy caminando hacia la boca del túnel, donde llega Richard Páez también allá abajo, lo vi llorando. Nunca me imaginé ver a Richard llorando, ¿no? O sea, se le corrían las lágrimas de la emoción. Es más, hoy todavía lo recuerdo y me emociono también, ¿no? De ese momento, esa alegría, cómo le lloraba y de verdad que fue un momento tremendo, ¿no? Ese creo que todavía pues lo tengo allí guardado. Juan, y volviendo al tema del partido contra Uruguay, podemos decir que también le dimos una lección a los periodistas y la prensa allá de Uruguay, luego de esas tapas que nos pusieron de no existir y brindar con vino tinto y ese tipo de cosas. Sí, claro, en ese punto, pues, acuérdate que Venezuela siempre ha sido para ellos la cenicienta, entonces se creen superiores, y eso nos tocó vivirlo, a nosotros como periodistas lo vivimos mucho, o sea, carne propia, llegábamos
Es más, me recuerdo que llegaba a países donde el fútbol es pasión en Sudamérica, que es prácticamente en todos los países. Y cuando nos preguntaban en inmigración para sellarnos el pasaporte, oye, ¿qué vienes a hacer? No, yo soy periodista, vengo a cubrir las eliminatorias, vengo a cubrir Venezuela. Ah, bueno, espero verte de salida a ver cuántos goles se van a llevar, ¿no? Y nos sellaron el pasaporte. O sea, ya ahí, claro, vamos a decir que empezaba como un bullying. Hoy tan de moda, ¿no? Pero obviamente uno pues no le hacía ni caso, pero así, eso nos tocó vivirlo en muchas partes, nos tocó vivirlo en Uruguay, nos tocó vivirlo en Chile, en Argentina, en todos lados siempre pensaban que Venezuela pues era la cenicienta y que la iban a llenar de goles. Pero también como sentimos esos momentos amargos, también te digo que sentimos los momentos buenos, ¿no? Llegaron momentos en los cuales nos decían, oye, Venezuela está jugando bien, tenemos que cuidarnos. O sea, ya empezaron a la misma persona que nos recibían con un comentario, si se quiere, de confianza, que nos íbamos a llenar de goles venezolanos, que ustedes lo que juegan es béisbol, lo único que saben son de mujeres bonitas. Ya ese respeto se empezó a ganar poco a poco, pero si se quiere, yo creo que eso nunca va a pasar de moda, Oliver, ese tema de que una selección se crea superior a la otra, ese juego de los medios de también de vender, de tratar de darle confianza a sus jugadores, de estar con su afición, eso pues difícilmente pasa de moda. Yo creo que uno con el tiempo lo que aprende es a manejarlo, de repente, y los jugadores creo que son los que merecen el mayor reconocimiento, porque ellos son los que en la cancha realmente superaron todo eso. Ellos lograron dejar de lado todo eso, sí, en algún momento no sé si complejo, pero todas esas marcas de que los venezolanos no juegan fútbol, juegan béisbol, llegaron los peloteros venezolanos, ellos lograron con sus actuaciones y sus resultados cambiar esa imagen que al final nos benefició a todos. Juan, también queríamos saber tu opinión en cuanto al tema de la renuncia de Richard Páez en aquel momento en San Cristóbal. Generó una cierta matriz de opinión, que los medios hicieron una cama, como se dice ahorita actualmente, y la agarró la hinchada, pues. Y lo vimos en el documental de la Vinotinto. Queríamos saber tu opinión al respecto. Sí, o sea, yo creo que se juntaron algunos factores, no tanto como hacerle la cama a un jugador, eso de verdad que yo en el fútbol o a un técnico no, bueno, después de ciertos años sí me tocó verlo en algunos otros lados y todavía no lo podía creer, ¿no? Pero en ese momento no creo que fuese así. Había una situación que claro, que tuvo mucho peso, y era que Ricardo era hijo de Richard. Nosotros nunca discutimos que Ricardo tuviera las condiciones para estar en la selección, para nada. A mí, por ejemplo, siempre me ha parecido que es un extraordinario jugador, un tipo muy habilidoso. Lo que en ese momento quizá criticábamos era que Ricardo no traía el ritmo para poder estar en la selección, ¿sí? De repente, o por lo menos para ser titular. De repente para estar en la selección sí, porque un jugador a veces no pudiera tener ritmo, pero puede hacer grupo, hay elementos que los técnicos le pueden sacar mucho provecho, pero en ese instante Ricardo venía sin ritmo futbolístico y se estaba notando en la cancha. O sea, Venezuela no estaba rindiendo y había jugadores que venían con un gran ritmo futbolístico, en ese caso el Lobo Guerra, porque claramente porque ese fue el cambio, Ricardo por el Lobo, y cuando entró el Lobo pues la selección jugó otro partido y terminó ganando. Al final del partido Venezuela gana 5-2 ese encuentro, y resulta que Richard estaba enardecido, estaba súper molesto. Bueno, de hecho nosotros fuimos ahí a entrevistarlo, estaba también Camardiel. Richard no le quiso declarar a Camardiel, que era el otro reportero de campo. Creo que en ese momento estaba con RCTV, o no sé si ya estaba con otro canal que se llamaba Sport Plus. Pero entonces Richard no le quiere declarar a él, y Richard estaba molestísimo mirando el estadio porque el estadio decía "saca a tu hijo", ¿no? O sea, "saca a tu hijo" era lo que gritaba el estadio. O sea, el estadio y el San Cristóbal, pues sabiendo esa afición, eso le enardeció a Richard. Creo que sí, entró en un momento de tanta rabia
que de verdad lo desconocía. Nunca había visto al profe Richard Páez así. Pudimos hacerle una entrevista al final de ese partido porque le insistimos y ahí él dice, a ustedes no me van a dirigir la selección, ¿no? O sea, ya él lo tomó como personal, lo tomaba no solo como con nosotros, con los reporteros, sino lo tomaba, era como, en un momento se planteó una lucha como que Richard Páez contra la afición. Entonces creo que al final perdimos todos, ¿no? Porque se fue Richard. En ese momento nunca se me olvida, la selección estaba en el 5º lugar, renunció de forma definitiva. Richard salió después a dar una conferencia de prensa totalmente irreconocible, estaba enardecido, y allí obviamente se ratificó lo que nos había dicho unos minutos antes. Entonces, yo digo que ahí son cosas que nada más nos pasan a los venezolanos. Estas cosas nada más nos pasan a nosotros. La selección gana y el técnico renuncia. O sea, ¿dónde tú ves eso? La selección está en puesto de clasificación porque en ese momento hasta el 5º lugar tenías posibilidad de ir a repechaje. Y el técnico se nos va. Entonces nos quedamos sin entrenador. Pero no fue nada personal. Después recuerdo que fui a Perú a cubrir eliminatoria y estaba Farías al frente de la selección y Richard dirigía la Alianza Lima y estaba Ricardo jugando en el Alianza Lima también. Recuerdo, en aquel momento hablamos con Ricardo David, porque Richard todavía, él mantuvo como un silencio con la prensa y no habló en muchísimo tiempo con los medios. Queríamos hablar con Richard porque de verdad, o sea, nosotros nunca tuvimos nada, nunca era nada personal contra él, ¿no? Siempre buscamos dar nuestra opinión desde el punto de vista deportivo, pero él sí no quería saber nada de los medios de comunicación. Y después hablamos con Ricardo, pidió que lo entendieran, pero no, de ahí no pasó a mayores. Y después Richard Páez volvió a hablar con los medios y vamos a decir que volvimos a tener una buena relación como la que siempre tuvimos, ¿no? A mí a veces me decían que Richard Páez había renunciado por mi culpa. Y yo decía, ¿pero por qué? Por mi culpa. No, que tú lo entrevistaste al final del partido. Eso no tenía nada que ver. O sea, yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Pero bueno, son muchas anécdotas. Yo sí digo que Richard Páez realmente ha dejado un legado en el fútbol venezolano increíble, tremendo, una generación de jugadores también que se levantó y que fue creciendo después con la llegada de Farías, que también tuvo por allí un trastabilleo con la llegada de Noel San Vicente, y después con Dudamel también ha tenido buenos momentos, pero sigue sin clasificar al Mundial. Sí. Juan, y no sé cómo lo ves tú, una opinión netamente mía. Yo pienso que la hinchada en aquel momento en San Cristóbal fue muy injusta con Richard Páez, después de todo lo que nos dio, pedirle la renuncia así y criticar a Ricardo David después de tantas cosas que también nos dio, fue algo como muy injusto, sobre todo porque nosotros no tenemos cultura futbolística. Sí, lo que pasa es que son momentos diferentes. Por ejemplo, San Cristóbal siempre ha tenido cultura futbolística, y si algo daba gusto en el fútbol venezolano era ir a San Cristóbal porque la gente iba al estadio. O sea, San Cristóbal termina siendo la parte más pegada o más parecida al resto de Sudamérica, ¿okay? Donde el fútbol se vive con una pasión tremenda, con una pasión tremenda o terrible, ¿no? Como la quieras ver. Pero en ese punto yo creo que es una afición exigente. La afición en aquel momento no pedía que Richard se renunciara. La afición en aquel momento lo que pedía era un cambio de un jugador por un jugador, realmente, ¿no? En ningún momento recuerdo que la afición dijera Richard Páez renuncia. La selección estaba jugando bien. En ese momento la afición, sabiendo de lo que había en el banco, estaba Lobo Guerra, que además en ese momento un jugador del Caracas, imagínate, pero que sabía que andaba volando y que podía aportarle mucho a la selección. Entonces es allí cuando la gente empezó a gritar, saca a tu hijo. Eso a Richard Páez le cruzó los cables, porque ahí él entendió eso, y ahí es cuando él dice, a mí no me van a dirigir la selección, la dirección. Yo soy el técnico de la Vinotinto, recuerdo clarito que él decía, ustedes no me van a dirigir la selección. Entonces es lo que te digo, yo creo que no sé si pocas veces habré visto a Richard Páez reaccionar de una manera incorrecta como esa, ¿no? Y uno obviamente
lo mira a la distancia. A lo mejor nunca lo ha hablado con el profe, pero a lo mejor él con el tiempo se habrá dado cuenta que o hizo lo correcto, o se equivocó, o tendrá su opinión y obviamente todo el mundo la respeta. Pero sí creo que fue desproporcionado, ¿no? Con respecto a lo que sucedió en el terreno de juego, a que después él, por ese motivo, él renunciara. Juan, para volver al tema de tu carrera, cuéntanos cómo se da esta salida de Meridiano y si tenías otras ofertas ya pensadas, tenías ya en mente salir, o cómo se dio esa. Sí, fíjate, yo realmente de Meridiano, hice tercer tiempo, empecé a formar parte del staff de comentaristas, después fui reportero de campo, cubría la Vinotinto, hice la Copa América, estaba cubriendo la selección, estaba ahí abajo, y las eliminatorias. Pasó el tiempo, llegó el momento que el país pues iba sufriendo cada vez más. No solo el país, nosotros que formamos parte del país, pues también lo íbamos sufriendo. Entonces, yo pudiera decir que mi salida de Meridiano se da porque simplemente terminé siendo un inmigrante, o sea, porque me fui del país, porque fui a buscar otras oportunidades, porque veía el entorno que lo que estaba sucediendo a mi alrededor pues ya no me gustaba y que veía que podía afectar mi futuro, y más allá de mi futuro, el de mi hija, ¿no? Entonces allí es donde podemos decir que yo decido sacrificar lo que era mi carrera, porque, a ver, vamos, yo de verdad en Venezuela era el tipo más feliz del mundo, hacía radio, que era lo que me encantaba, tenía una página web, cubría el fútbol, que era lo que me apasionaba, tenía un programa de televisión diario, un proyecto que iniciamos que se llamaba Por el Fútbol, que era solamente darle cobertura al fútbol venezolano. Entonces, profesionalmente llegué a ser gerente de una radio de deportes, también Deportiva 1300, de los circuitos AM y FM Center. Esa radio tuvo el privilegio de armarla. Entonces, profesionalmente creo que estaba a tope, era realmente feliz con lo que hacía. Pero bueno, llegó ese momento en el cual dije, bueno, o es mi felicidad o es el futuro de mi hija, ¿no? Entonces, en este caso, me tocó sacrificar esa parte y bueno, me tocó dar el salto a Estados Unidos, comenzar de cero otra vez, literal, eso que tanto habla la gente, ¿no? Comenzar de cero es comenzar de cero y cuando estás fuera de tu país, pues realmente creo que es exponencialmente más difícil, ¿no? Pero bueno, termino saliendo de Meridiano cerca del 2015, cuando ya me vengo a instalar aquí en Estados Unidos. El programa en Venezuela lo que iba haciendo Alexandra Cuevas, como era una producción nuestra, Alexandra quedó al frente como host, como presentadora, pero ya hubo un momento en el cual pues los anunciantes no estaban apoyando como antes, como era un PNI, una producción nacional independiente, nosotros lo cubríamos todo. Nosotros teníamos que hacer el pago de los corresponsales, teníamos que vender la publicidad. Entonces en ese momento pues lo intentábamos ya estando casi un año acá, pero ya en 2016 no se pudo más y hasta allí llegó. Entonces mi salida de Meridiano se da específicamente porque emigré, me fui de Venezuela y ya no tenía sentido seguir estando allí. Juan, y podemos decir que una de las metas o de las cosas que te faltó por hacer fue trabajar en algún departamento de prensa de algún equipo, o quizás hubiese llegado a Vinotinto, gerente de medios. Sí, de verdad te digo, mira, no me llamaba la atención formar parte de algún equipo, no me llamaba la atención, ¿okay? ¿Por qué? Porque siempre yo mantenía la premisa de que si yo estaba al frente de un partido de fútbol como un comentarista de radio, de televisión, yo buscaba ser lo más imparcial posible. Si me vinculaban con algún equipo, pues entonces obviamente ya yo iba a tener esa etiqueta de ese equipo, y entonces por allí la gente va a decir, no, Rutilo está diciendo eso porque él es del Caracas, o Rutilo está diciendo eso porque él es de Táchira. Entonces allí yo siempre marqué una distancia. De hecho, en parte de mis inicios también yo trabajé con el circuito de radio del Caracas Fútbol Club, yo era el comentarista. Con Jesús Eduardo Acosta era el narrador y yo era el comentarista. Pero llegó un momento en el cual me estaban empezando a identificar como el comentarista del Caracas, y eso a mí no me gustaba, por más que
tengo mucho cariño y respeto a la institución, el doctor Guillermo Valentín en ese momento, que fue el que me recibió, Filip también, por supuesto, tengo mucho respeto por ellos y por la institución. Pues para lo que yo buscaba en mi carrera profesional no era que me etiquetaran con un equipo, yo no quería eso. O sea, a mí me etiquetaban con alguien, me etiquetaban con la Vinotinto, ese sí es mi equipo, pero que me etiquetaran con un equipo de fútbol profesional no lo buscaba. De hecho, yo renuncié al Caracas, justamente para iniciar otro proyecto aparte, que eran las transmisiones del fútbol venezolano. Entonces, en ese momento era como un por el fútbol, pero de transmisiones de radio. Transmitíamos a todos los equipos de fútbol profesional que podíamos. Como ya Caracas tenía su propia transmisión, entonces íbamos a transmitir a partidos del Aragua. Pero ¿qué queríamos? Que esa transmisión de un partido del Aragua se escuchara en Caracas, porque eso no pasaba. Y así sucesivamente, llegamos a Puerto Ordaz, o sea, por donde podíamos llegar por tierra, llegábamos a transmitir. Entonces, eso fue. Sí te digo que me ofrecieron varias veces que formara parte de un equipo, que agarrara una gerencia de comunicaciones, pero siempre lo mantuve de un lado y nunca quise vincularme con un equipo como tal. Juan, tu hermano sí formó parte de prensa del Petare, ¿no? Sí, él sí forma parte de prensa, claro. Son maneras de ver la vida, ¿no? Y de ver las cosas. Respetables, por cierto. O sea, de verdad que no tengo nada en contra de eso. Pero sí, él formó parte del Deportivo Petare. Es más, en ese momento, cuando él forma parte del equipo, él también trabajaba con nosotros. Como nosotros éramos un medio independiente, vamos a decirlo así, nosotros no nos identificábamos con nadie. En el momento que a él le ofrecen el Deportivo Petare, que le hacen una buena oferta y que él decide tomarla, en ese momento él se desliga de nosotros, porque él ahí en ese momento empieza a hacer un periodismo institucional. Nosotros en eso sí vamos a decir que éramos conservadores, ¿no? En ese sentido, o sea, en el sentido de que tú haces periodismo institucional y no lo vinculas con el periodismo normal, ¿no? Hoy en día sí veo que es muy frecuente que las personas formen parte de un equipo, estén en medio, pero bueno, en ese momento nosotros lo pensamos así de esa manera y él lo asumió, o sea, él estaba claro en eso también y nosotros no tuvimos ningún problema. Juan, y cuéntanos cuáles fueron esos primeros pasos para ejercer la carrera ahí en Estados Unidos. Bueno, fue difícil, ¿no? Ha sido difícil. Hoy en día, pues, ya tengo, a ver, 2 años, voy para 3 años, en octubre, vamos a decir que tengo 2 años y medio. Estoy trabajando en Univisión, que es creo que uno de los medios más importantes de acá de Estados Unidos en habla hispana, sin duda alguna. Entré en Univisión Deportes. Ok, me comentabas de tu llegada a Univisión. Sí, ya tengo aproximadamente aquí, bueno, en Estados Unidos llegué en 2015, bueno, de 2014 para 2015 llegué a Estados Unidos. Después del Mundial de Brasil, en ese diciembre yo me vine, tuve la suerte de poder cubrir la Copa América de Chile para Meridiano, ya estando aquí en Estados Unidos, y después al año siguiente cubrí la Copa América Centenario para Meridiano. Pero en Univisión entré hace 2 años y medio más o menos, entré en Univisión Deportes. En ese momento se llamaba así, hoy en día cambió de nombre, se llama TUDN. ¿Okay? Se asoció con Televisa Deportes en México, entonces crearon una sola marca, se llama TUDN. Pero yo estuve en Univisión Deportes hasta el año pasado, que era más o menos la Copa Oro, cuando estaba comenzando la Copa Oro. En ese momento hubo un movimiento interno y me cambié a otro departamento allí en Univisión. Entonces estoy ahora en un departamento que se llama digital, o sea, siempre he estado en digital, ¿okay? Porque es un deporte digital, pero ahora estoy en Analytics y SEO o SEO, ¿okay? Entonces vemos mucho el tráfico orgánico. Estoy trabajando ahorita justo con deportes, pero también a veces me toca trabajar cosas con entretenimiento, con noticias, con otros verticales, ¿okay? Otros portales que tiene Univisión como tal, pero bueno, ahí estoy formando parte de esta gran empresa.
Juan, ¿en algún futuro te gustaría regresar al país, más allá de que ya estás establecido en Miami? Mira, por supuesto, o sea, de verdad que ya tengo casi 3 años que no puedo, que no voy a Venezuela, se me venció el pasaporte además, o sea, sabes lo que eso representa con el pasaporte vencido, pues es difícil también moverse, pero sí, me gustaría volver a Venezuela, me gustaría que mi hija fuera a las playas que nosotros fuimos, que fuera a Mérida, que fuera a conocer todas las bellezas naturales que hay en nuestro país y por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, va pasando el tiempo, las cosas realmente pues parecieran no mejorar y aquí uno va arraigándose más, pues cada vez que pasa el tiempo acá uno se va arraigando de manera, adaptando al sistema, que si se quiere es una de las cosas más difíciles, pero bueno, por supuesto, ¿no? Siempre Venezuela, imagínate, con todo el cariño y con todas las ganas. Juan, y cada día son más los venezolanos comunicadores sociales que hacen bien en Estados Unidos. ¿Qué no puede Sí, sí, de verdad que sí, les ha tocado, ¿no? A todos, ¿no? Nos ha tocado ese camino hoy en día, por lo menos aquí en los medios de Miami, en Univision específicamente, de verdad me alegra mucho ver a las chicas, las reporteras venezolanas, algunas que ni siquiera conocían Venezuela, o sea, que no la veían en medios en Venezuela, sino que se han formado acá y que han salido adelante. eh, Me parece espectacular, pero sí, cada vez hay más venezolanos, por lo menos de mi generación, que han tenido la decisión o han tomado la decisión de abrirse camino en otro país. No ha sido fácil, algunos han podido, otros no, otros están luchando o estamos luchando también, porque yo creo que esto es un proceso que nunca termina. Pero sí, eso también de cierta manera les abrió muchas puertas a los jóvenes talentos en Venezuela, ¿no? Hoy en día, si yo me siento a revisar quiénes son los talentos que están al frente de los medios en Venezuela, y te digo que conozco el 10% nada más. Y eso obviamente no tienen, o sea, por supuesto lo veo de un punto de vista súper positivo porque se le abrieron puertas a muchas personas, a muchos talentos, bueno, que deben aprovecharla de la mejor manera para prepararse, para formarse y bueno, para seguir adelante, ¿no? Juan, ¿y qué consejo les das a todos aquellos jóvenes que están ejerciendo la carrera y que están en el auge de las redes sociales? Si bien es cierto, es una ventaja, pero también es como un arma de doble filo, ¿no? Sí, de verdad que hoy en las redes sociales, si bien pues uno que está en los medios, te sirve mucho, ¿no? Para estar informado. También vemos como hay personas que las utilizan para dañar, ¿no? Entonces hay que tener la suficiente paciencia o, si se quiere, el criterio, ¿no? Para poderlas manejar de la mejor manera. Eh, Más allá de consejos, yo diría, basándome un poco en lo que yo he vivido, ¿no? O sea, nunca decir que no se puede, nunca eh, perder la esperanza de que puede llegar tu momento, que puede llegar ese instante que tanto habías deseado. Y recuerdo claramente, por ejemplo, una de las metas que yo me puse cuando estaba en la radio era que quería llevar el fútbol venezolano que se escuchara en FM. ¿Ok? Okay. Y me acuerdo que muchas personas me decían, estás loco. O sea, fútbol venezolano en FM es imposible, olvídate, confórmate que tiene que ser en AM y cuando mucho. Y yo era terco con eso, que era muy terco con eso. Yo decía, tiene que escucharse el fútbol venezolano en FM, no somos menos que nadie. Yo me sentía parte del fútbol venezolano. Pues no, el fútbol venezolano no es menos que nadie. Y bueno, tuvimos la posibilidad de llevar el fútbol venezolano a nada más y nada menos que el mejor circuito que había en aquel momento, que era CNB, el Circuito Nacional Belfort. Teníamos un programa allí los domingos en la noche y se escuchaba en todo el país. O sea, el fútbol nacional en FM, y no solo eso, sino que se enlazaban las emisoras y se conectaba el país para escuchar a los protagonistas, las entrevistas que hacíamos, los resultados. Entonces allí nosotros como que decíamos, bueno, viste, sí se pudo. Lo mismo me pasó con el programa Por el Fútbol, en Meridiano Televisión, en una producción independiente. Me decían, tú eres loco, ¿cómo vas a hacer un programa de fútbol venezolano todos los días?
de 45 minutos duraba el programa, 45 minutos, un tiempo de fútbol. 45 minutos, ¿de dónde vas a sacar el material? Eso es imposible. Ya tú vas a ver que no vas a durar ni 3 meses. Bueno, el programa se acabó porque me fui del país, pero ahí estaba al aire. Okay, 5 años difundiendo el fútbol venezolano, un programa diario en televisión. Entonces, crean en sus posibilidades. A estas personas que siempre te dicen que no vas a poder, al final uno les termina dando las gracias, ¿no? Porque tú dices, ¿sabes qué? Tú fuiste una de las personas que me impulsó a llevarte la contraria y a demostrar que sí se pudo, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión, ¿no? Más que todo, o sea, siempre a prepararse, lo más importante es prepararse bien documentado, porque cuando uno está en un micrófono o frente a un micrófono, pues hay muchas personas que te están escuchando y por supuesto trata de transmitir tus conocimientos de la mejor manera, lo más claro y que estés siempre bien preparado y bueno, siempre ser perseverante, nunca flaquear. Juan, ya para terminar, cuéntanos cómo ves a la Vinotinto ahora con un nuevo técnico que pocos conocen, conocíamos aquí en Sudamérica. Y Sí. también queremos preguntarte qué opinas al respecto de estas últimas dilemas entre, por ejemplo, Arango y la Federación, Dudamel y el otro, Chita y Rondón. O sea, esas Sí, cosas de verdad. al final van a perjudicarnos. Sí, definitivamente. En este tipo de situaciones o polémicas no hay ganador. Claro. ¿Okay? Al final son dos personajes del fútbol venezolano que se están enfrentando públicamente, que están dejando mal parada la selección, lo quieran o no, es así. Eh, que si hay diferencias se tienen que hablar internamente, no se deben ventilar en los medios, pero bueno, cada quien decide cuál es su forma, después reflexionarán y se darán cuenta de lo que han hecho, pero por lo menos yo no estoy de acuerdo de que se manejen de esa manera las cosas. Y con respecto a la selección, bueno, hay buenos jugadores, me parece que seguimos teniendo una selección que tiene jugadores y que tiene los argumentos para llegar a un mundial. De Peseiro, pues creo que estamos todos en la misma, ¿no? Con una gran incógnita. Eh, poco sabíamos de él, fue como apareció de la nada, Peseiro, ¿no? Sorprendió a todo el mundo. Pero revisa un poco su trayectoria y se ha preparado. Entonces esperemos que le vaya bien. Eso es simplemente lo que uno le desea. Con respecto a lo de la federación también, para no dejarla pasar, me parece que también se han manejado las cosas muy mal. Se, se, con Esquivel se manejaba mal y de repente se está manejando peor. Y creo que hace falta un cambio, hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, esperemos que pronto también veamos allí buenos dirigentes, que la gente se busque preparar, porque me acuerdo cuando Esquivel era el presidente de la federación, no tenía oponentes, pero que yo voy a ser el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que se lo pongan como meta. Entonces, esas son cosas que siempre hacen falta, que van a nutrir y que van a enriquecer. Bueno, Juan, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir un ratico aquí con nosotros y bueno, desearte el mayor de los éxitos allá en Estados Unidos y estarte uno de mis ídolos a seguir desde que empecé a estudiar esta carrera con Juan Andrés, Leopoldo, Ajá. su Eduardo Acosta y bueno, Oye, gracias, qué honor, Oliver, me alegra mucho y bueno, que puedas poner en práctica todo lo que uno va escuchando, eso siempre, a mí me decían multicursos, mis amigos, porque no iba a jugar fútbol, yo dejé de jugar fútbol porque me la pasaba metido en un curso, me la pasaba preparándome, entonces esas son cosas que van a nutrir, de verdad que me da muchísima alegría por haber podido conversar contigo, con toda la gente que te va a ver y bueno, a seguir adelante, a formarse. El camino lo construye uno mismo y cuando hay las ganas, la decisión y la determinación, pues ahí no hay quien lo aparte. Así que gracias de verdad por permitirme compartir también con toda la gente, contar estas historias y bueno, un fuerte abrazo para ti y para todos. gracias Juan, buenas tardes. Gracias, Oliver. Bye.